Lo cierto es que el Señor da señales. Esta mañana el pastor Rolando Sánchez, aquí Rolly Sánchez, nos estaba hablando de qué hacer cuando Dios te da señales. En la historia siempre la gente pidió señales, y cuando Dios le dio señales, muchos no las creyeron y mucho menos las siguieron. El pueblo hebreo había pedido señales y tenía señales prometidas siglos y siglos y siglos, pero los que siguieron la señal que el Señor les dio no eran hebreos. Fueron aquellos reyes que fueron hasta Belén a conocer el nacimiento de Jesús, a conocer al Rey de Reyes. Toda la estructura religiosa impregnada de teología y de conocimiento y de discusiones y qué sé yo, cuando el Rey de Reyes estuvo entre ellos, ni se dieron cuenta. Entonces, Mateo 24 nos habla de las evidencias, las cosas que van a ir anunciando la llegada del Señor, y algunos atreviéndose a querer saber día y hora y tiempo para hacer el noticiero más famoso de la historia diciendo qué día va a venir, el Señor dijo, ese dato lo tiene solo el Padre, no le da lugar a nadie a saberlo. Lo cierto es que cada vez que se habló del fin del mundo hubo distintas reacciones y catástrofes tremendas, hubo gente que tomó medidas con su vida lamentable. Pero ¿por qué hablar de este tema si tiene tanto peligro? Hay que hablarlo porque es verdad. El Señor viene y viene pronto. Pero ¿por qué razón hablarlo? No es para estimularte al miedo, sino para despertarte en la fe. Si estás dormido es hora de despertarse. Si tu vida no está limpia y en orden, es hora de resolver eso. ¿Por qué? Porque después no hay tiempo. El Señor viene. Pero lo que vamos a hacer ahora tiene que ver con algo de lo que el Señor dice, que al acontecer determinadas señales va a marcar un tiempo y dice, y no pasará esta generación. Y no pasará esta generación. El hecho de que Jesús haga una mención de la higuera como un punto de partida, de reflexión, nos hace pensar desde la simbología teológica que está hablando de Israel. Si no fuese así que está hablando de Israel, suficientes señales para decir esto está muy cerca. Pero si está hablando de Israel, 1948 vuelve a constituirse nación sobre la tierra, la higuera volvió a ser la higuera. ¿Cierto? Justamente con el odontólogo sacábamos los años. Casi 68 años. 68, ¿verdad? De los que son rápidos para la matemática. De 1948 al año en que estamos, o 69. ¿Cuánto es una generación? Cuando los salmos dicen cuánto viviría una persona, 70 o 80 años en los más robustos. Y entonces te corre algo por todo el cuerpo diciendo, ojo, acá estamos hablando de cosas muy claras, acontecimientos que a voces están diciendo al mundo entero, a voces se lo están diciendo al mundo entero, que su venida está cerca. Y yo le he pedido a un colaborador mío, hábil, de pronto un día traigo acá la imagen y se la muestro, que me localice, porque ya hay noticias de que el arca de Noé ha sido localizado donde está, y con estos sistemas modernos por la computadora podés llegar al lugar y verla, y yo quiero verla. Acontecimientos muy pero muy claros. Los pastos del desierto reverdecerán, dicen las Escrituras. Y alguien me decía, sorprendido días atrás, se está registrando en el Sahara. Que haya vegetación en el Sahara no te entra en la cabeza. Pero está habiendo vegetación en lugares donde no había antes. Y yo quiero llamar a los pastores para un acto que vamos a hacer ahora. Llámelo simbólico, como quiera llamarlo, vamos a hacerlo porque vamos a orar. Quiero que, por favor, vengan los pastores. Quiero que estén acá conmigo por lo que vamos a hacer ahora. Porque la Biblia dice, cuando el Señor da todas estas especificaciones, dice, no pasará esta generación sin que esto acontezca.
Entonces, cuando miramos a los jóvenes, decimos es la generación del futuro. Yo quiero decirle que es la generación de ahora. Y quiero decirles, chicos, yo no sé si detrás de ustedes habrá una nueva generación. Quiero que los pastores me acompañen aquí, la mitad de un lado, la mitad del otro, porque vamos a hacer estas cosas que me gustan hacer a mí, y vamos a hacer un túnel en esta puerta. Ay, ahí lo van entendiendo, ¿eh? No lo sabían ellos, los agarré de sorpresa, pero ya me conocen a mí. Vamos a hacer una calle acá en el medio. ¿Se entiende? Está. Una ruta, hagan la ancha porque va a ser una autopista esto. ¿Se entiende? Entonces yo quiero esta noche que no estés entre los distraídos, sino que empieces a prestar atención a esto, porque no está en juego tu progreso o tu no progreso, está en juego tu eternidad, está en juego toda tu vida. Entonces quisiera que le des un lugar en tu corazón. La Biblia dice que será como en los días de Noé, cada uno estaba en lo suyo, cada uno. Entonces quiero que esta congregación desarrolle esa conciencia. Estamos tan cerca de su venida. Y estar cerca de la venida del Señor no será para decir, bueno, no hacemos nada, sino para que todo lo que hay que hacer lo vamos a hacer con mayor prisa, con mayor dedicación, con mayor santidad, con mayor esmero, con mayor esfuerzo. Así que quiero que los hermanos y hermanas que están encargados de atender a los niños sean los primeros en pasar. Vengan, los pastores van a estar poniendo las manos sobre ustedes, fortaleciéndoles. Qué impresionante responsabilidad. Gracias, chicos. Como hacer una confesión, me encantaría poder decirle que este mensaje nació de, bueno, me fui a la montaña solas orando y ayunando y vi una luz del cielo. No. La única nube que vi en estos días fue una polvadera de tierra en medio de un trabajo de construcción, modificando la casa, en medio de todas esas cosas que usted conoce bien, ¿verdad? Pero ahí, escuchando la voz del Señor, en medio del trabajo duro, a veces hasta de madrugada y a horas inusuales, pero el Señor está y eso es lo que importa, eso es lo más valedero de todo. Quiero esta noche hablarle de algo que vengo diciendo desde hace varias semanas y tiene que ver con vivir en la actualidad. ¿Cuánto hace la gente por vivir en la actualidad? ¿Cómo? Si todo el mundo ya tiene un celular nuevo de pantalla táctil. ¿Qué haces vos con ese que tenés que andar apretándole con el dedito los botones? Hay que vivir en la actualidad, hay que actualizarse. Y ni hablar de la ropa, y de los cortes del cabello, y de los términos, palabras, que algunas, tengo el problema que no aparecen en el diccionario, son tan actuales y tan modernas. Tengo que estar esperando que alguien me diga de qué se trata, porque no las quiero decir, a ver si estoy diciendo algo incorrecto. Todo va en un aluvión, en una velocidad. Pero doy gloria a Dios por los que no andan a la moda con las cosas de la moda pasajera, sino con la moda eterna. En la actualidad de lo que el Señor dijo. Están al día, no se pierden nada de lo que la palabra del Señor dice. Y Jesús habla de sí mismo en Apocalipsis y se presenta así: soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el final. Entonces, vivir en la actualidad, hermanos, es estar conectado con lo que está pasando en el reino de los cielos. Amén. Más de uno el otro día, prendido a la pantalla del televisor. Yo me salvé del padecimiento hasta el último momento, pero llegué a mi casa y lo prendí. Y cuando fue el último tiro libre lo miré con tanta ilusión. Cuando fue el de los peruanos con tanta desesperación. Rogaba que el arquero se convierta en ángel y gracias a Dios, No nos queremos perder detalle, pero en el reino de los cielos te invito a vivir en la actualidad. ¿Cuál es la actualidad? No es aquello lejano que quién sabe.
es lo real, es lo que está aconteciendo. Y aún en la antigüedad estaban enterados de estas cosas que vamos a hablar ahora, como en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Le aclaro que no es santo de mi devoción el escritor de Eclesiastés, pero sí el espíritu que lo inspiró en esa ocasión. Y así escribe Salomón: todo lo hizo hermoso en su tiempo, que Dios hizo todas las cosas hermosas. Es más, hombre observador había visto el trabajo que Dios daba a los hijos de los hombres para que se ocupen en él, que se ocupen en la actividad, en algo tan honroso. Y dice que Dios lo hizo hermoso, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y preste atención a esto: y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dios puso eternidad en las personas. Hace poco estaba predicando que el único ser perpetuo de la creación, si de pronto la palabra eterno le parece demasiado grande, déjeme decirlo así, el único ser perpetuo, es decir, que va a existir siempre, el único ser perpetuo es el ser humano. Por esto tuvo que venir un Salvador eterno a salvarlo. No venía a salvar algo pasajero, venía a salvar algo de existencia perpetua, así que tenía que venir un Rey eterno, un Salvador eterno para salvarnos. Y esto Jesús lo concretó. También el salmista, qué impresionante lo que dice el salmista en el Salmo 103. Si me quiere acompañar, en el Salmo 103, el versículo 17... dice: mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de sus hijos. En la Santa Cena le estaba diciendo que mi preocupación es cómo abrir el entendimiento de la gente, y como no lo puedo hacer, confío en tu sinceridad en buscar la luz del Espíritu Santo para entender esto. ¿Cómo podría una persona distinguir términos que son dichos en sentido figurado de aquellos que son dichos en sentido real? Para muchas personas, cuando hablamos de que el ser humano es un ser de existencia perpetua, les suena a que estamos hablando en sentido figurado. Le puedo decir que los árboles viven más que los seres humanos en ese sentido. En cuanto a lo físico, los árboles viven más. Pero en cuanto a la existencia del alma y del espíritu, las cosas son distintas. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a comprender aquellas palabras que están en las Sagradas Escrituras y que no tienen que ver con un término, no es una figura retórica, es una palabra que tiene absolutamente todo el sentido de lo que está diciendo, desde la eternidad y hasta la eternidad? Si no fuese así, no habría sido un Redentor eterno. Lo cierto es que el pasado, el presente y el futuro habitan dentro nuestro. El pasado y el presente y el futuro habitan dentro tuyo. Y no tienen nada que ver con que te hayas reencarnado. No tiene nada. Por más grandote que sea, no es que te reencarnaste. Tenés mucha carne que otra cosa. Cada uno es absolutamente personal e individual delante del Señor, diseñado, imaginado en el designio divino y creado conforme al diseño de Dios en la eternidad para atravesar esto que se llama tiempo. Y Apocalipsis dice: y el tiempo no será más. Se va a cerrar esa etapa llamada tiempo. Entonces no te asustes, porque tenés a Cristo en tu corazón, tu nombre está anotado en el libro de la vida, y aun cuando el tiempo termine, tu vida sigue eternamente con el Señor. ¿Cuántos están asustados? No tengas temor en esto. Es tu oportunidad. Sé salvo. Recibí a Cristo. Estamos hablando de eternidad. No estamos hablando de un cambio de religión. Estamos hablando de una transformación de la vida. Así que si te da temor esto, desecha ese temor enseguida, que habite Cristo por la fe en tu corazón. Porque sos un ser eterno. Y el pasado, el presente, el futuro está dentro tuyo. Los antiguos vivieron el comienzo y anhelaron vivir en el final.
Yo estoy seguro, si alguno de los profetas se levantara, imagínese el profeta Isaías, o qué otro profeta quisiera. Vamos a hablar de Isaías, uno de los más nombrados, quien escribió uno de los libros más largos del Antiguo Testamento. Cuando no existía la máquina de escribir, ni la computadora, ni el telefonito, no existía nada. ¿Sabe el proceso que era escribir en aquel tiempo? Sin embargo, Isaías escribe semejante libro con todo un contenido tan preciso de la venida del Señor. Pero te puedo asegurar esto, si Isaías aparece acá, nos agarra de una oreja cada uno, nos mete un patadón, nos zamarrea y te dice: yo quise haber visto lo que vos estás viviendo y no lo viví. Yo quise conocer lo que vos conociste y no lo conocí. Él estuvo 7 siglos antes de que el Señor viniera. Y vos estás viviendo 2000 años después que Él ya vino. Si los profetas del antiguo tiempo se levantaran, pobre de nosotros. Pobre de nosotros. Nos llamarían a juicio. Nos llamarían a juicio. Porque ellos vivieron en el comienzo de las cosas. Ellos vivieron en el inicio. Nosotros estamos viviendo en el final. Y ni le cuento si llegara a ser Daniel el que se levanta. Ni le cuento. Daniel está viviendo como servidor de un rey pagano, pero no pierde su convicción, no pierde su consagración, no pierde su comunión con el Señor. Es un buscador y el Señor le revela y le revela, le revela, y parece que se le desató la ansiedad de la revelación y quería saber más y quería saber más. Y el Señor le hizo saber y le hizo conocer y le mostró el transcurso del tiempo y los reinos de la tierra y cómo habría de terminar los reinos de la tierra. Y Daniel quería saber más y el Señor le dijo: basta, Daniel, cerrá el libro porque esto es para los que vivirán en el tiempo del fin. Daniel quería saber más. Me pregunto, ¿vos querés saber algo de lo que quería saber Daniel? Daniel quería saber qué iba a pasar. ¿Sabe qué? Cuando Dios le muestra a Daniel, hace poquito me estremeció sinceramente escuchar uno de esos, no sé cómo se llama cuando dan información general, pero documental, una documental. Estaban entrevistando, más que una película documental, estaban haciendo un documental allí en vivo con un astrónomo. Y en la pantalla estaba mostrándole una cantidad de detalles del espacio. ¿Se lo digo o no lo digo? Se lo digo, de que además usted no duerme tranquilo. El astrónomo estaba explicando la cantidad de meteoros que están sueltos en el espacio. Y las naciones del mundo, ahora entre ellas Argentina, que tiene su satélite en el espacio, una de las tareas que hace es observar el movimiento de los meteoros y de los meteoritos. Entonces, quien lo entrevistaba estaba preocupado y le decía: ¿qué sucede si alguno de esos viene en dirección a nosotros? Entonces el hombre le decía que hay una cantidad de procedimientos previstos. Uno de ellos es contraatacarlo con distintas armas, misiles, armas nucleares, y tratar de ¡pum!, destrozarlo en el aire, porque daban las dimensiones de alguno de ellos más grande que alguna de las sierras de Córdoba. Se considera que cuando uno de ellos pasa de los 7 millones de kilómetros, está a menos de 7 millones de kilómetros, se lo considera peligroso. Y ante la pregunta de los periodistas tuvo que decir que había algunos que estaban rondando los 7 millones de kilómetros, los están vigilando. Entonces el periodista le decía: ¿pero qué pasa si viene en dirección a la Tierra y ustedes lo interceptan? Lo dinamitan, le tiran misiles, lo que fuera, estalla en el aire. ¿A dónde van todas las esquirlas que siguen la misma dirección? Y el hombre dijo: lamentablemente seguirán en la misma dirección. En otras palabras le está diciendo: no hay cómo pararlo. No hay cómo pararlo. Habló de varios métodos utilizados para tratar de conquistarlo, que tome otro rumbo, de provocarlo que tome otros rumbos, y muchos hombres del espacio están ocupados en esas cosas. ¿Por qué le cuento esto?
Porque cuando Dios le muestra a Daniel los reinos de la tierra, una revelación para que le abra los ojos a Nabucodonosor, le muestra la imagen de un hombre que tiene la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, y sigue así bajando en fortaleza hasta que sus pies, y preste mucha atención a esto, sus pies están formados de hierro y barro cocido, lo que nunca termina de juntarse. Están juntos, pero como son de distinta naturaleza, no se juntan. Los teólogos que estudian estas cosas interpretan que se trata de gobiernos de alianzas. Dígame usted si en los últimos siglos no estamos hablando de esto como nunca antes. Es más, mi hermano, no hace falta ser demasiado observador. La tierra entera está preparada para un gobierno único. La tierra entera, la globalización, las comunicaciones, todo está dado para un gobierno único. Está todo preparado para ello. Y cuando Daniel está viendo aquello, dice, una piedra no cortada de mano cae desde los cielos y pega en los pies de esa imagen y se desmorona absolutamente. Y de esa piedra se levanta algo tan poderoso. Entonces, cuando yo escuchaba a los astrónomos explicando todo esto, dije, ¿cómo podrán atajar la piedra no cortada de mano? ¿Sabe quién es la piedra no cortada de mano? La roca eterna, el Señor Jesús. Cuando llegue el juicio sobre la tierra, eso acontecerá. Pero, ¿qué quiero decirle con esto, mi hermano? Daniel quería saberlo. Me llama la atención que Apocalipsis termina con una orden distinta. El Señor le dice a Juan, no selles el libro, no lo cierres porque es para los que habitarán el tiempo del fin. Pero a Daniel, que insiste, el Señor le dice, basta Daniel, sella el libro porque no es para tus días, es para los que van a vivir el tiempo del fin. Entonces esto es lo que estoy diciendo. Los antiguos vivieron en el comienzo de las cosas queriendo saber cosas del día de hoy. Ahora vos y yo que vivimos en el día de hoy, tal vez estamos mirando allá la historia, lo que pasó alguna vez, sin enterarnos lo que está sucediendo hoy en nuestros días y lo que Dios trae hoy en nuestros días. Entonces, quisiera inspirarte para abrir los ojos. Nosotros estamos en el final con los ojos en el comienzo. Por eso el domingo pasado les decía, no se puede conducir toda la vida mirando por el retrovisor. ¿Cierto? No se puede vivir mirando por los espejos. Ocasionalmente, para algunas maniobras sí o sí no tenés que olvidarte de los espejos, pero para conducirte y cuanto más rápido vas tenés que mirar hacia adelante. Y nosotros vamos hacia adelante al encuentro con el Rey Soberano. Nosotros vamos al encuentro con el Señor. ¿Se entiende, mi hermano? Entonces estamos viviendo el final, sin duda, el final. Miremos para adelante observando lo que viene y escúcheme este desafío, trabajando por lo que falta. Trabajando por lo que falta. Puede ser que se lo digas al que está al lado, trabajando por lo que falta. Todavía falta mucha gente de nuestras familias. Todavía faltan ciudades. Todavía faltan muchos de nuestros vecinos. Todavía faltan muchos de nuestros seres queridos. Trabajemos por lo que falta. Amén. Alabado sea el Señor. Hablando con, el pastor que nos visitó el día viernes, el jueves, y el pastor Alfaro también que vino con él, estábamos hablando de estas cosas y hablando de lo que el modo extremo en que lo interpretaron la iglesia de los tesalonicenses cuando Pablo les enseñó sobre la venida del Señor. Mire, más de 2000 años atrás se lo tomaron tan a pecho que no trabajaron para establecer materialmente sus familias. Se volcaron de tal modo a la evangelización que cuando Pablo les escribe dice, ustedes me ganaron de mano, a donde voy ustedes llegaron primero. Y los admira, eran impresionantes cómo extendían el reino de los cielos. Así que si los tesalonicenses del pasado se levantaran, pobre de nosotros, nos amarrearían un poco, ¿verdad? Ellos vivieron así, tan cercanamente esa pasión por el nombre del Señor y por su venida. Pero, hermano, miremos para adelante.
observando que estamos viviendo en los tiempos finales y trabajando por lo que todavía falta. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? No es para quedarnos acurrucados en el miedo, no es para quedarnos paralizados en el espanto, es para santificar nuestras vidas y llenarnos del Espíritu y trabajar por lo que falta todavía. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que aprendamos del pasado. Vamos a aprender del pasado. Yo aprendo a creer cuando observo el pasado. Aprendo a creer porque Noé trabajó entre medio de un ámbito de incredulidad, nadie le creía, pero no dejó de trabajar, no dejó de creer. ¿Qué te parece? ¿No sería una buena inspiración? Estás en un ámbito de pronto donde nadie te cree y nadie te acompaña, pero Noé ni dejó de trabajar ni dejó de creer. Así que no hay justificativo, ¿eh? Nadie me cree, seguí trabajando igual. Seguí extendiendo el reino de los cielos, seguí parado con firmeza. Yo aprendo cuando miro los del pasado, aprendo a creer, porque veo los acontecimientos que ocurrieron, cómo Dios los respaldó, cómo estuvo con ellos, cómo la mano del Señor se movió de tal modo que si tuvo que abrir el mar, abrió el mar, si tuvo que abrir el río, abrió el río, si tuvo que enviar fuego del cielo, envió fuego del cielo. ¿Cuánto respaldo le da el Señor a los que le creen y a los que le sirven? ¡Cuánto respaldo! Entonces aprendo cuando miro el pasado, personas que no tenían alternativa según el ojo humano, pero hicieron cosas impresionantes, manifestaciones divinas, manifestaciones del Señor respaldándolo. ¿Crees que el Señor no te respaldará a ti? Lo que sucede es que tenemos un formato cristiano así como facilista y antojadizo. Tenemos el formato del niño caprichoso. Dios tiene que hacer lo que yo quiero. Dios tiene que hacer lo que yo quiero. Yo quiero un auto nuevo, un auto nuevo, un auto nuevo. Te da el auto nuevo y te terminas perdiendo. Ahora estoy seguro que tiene uno mejor y uno mejor y uno mejor para el que le sirve. Pero crecimos en la teología del cristiano caprichoso. Porque Dios dijo que lo va a hacer. ¿Y qué obligación tiene Dios de satisfacer los antojos de la gente? Sin embargo, es un Padre que nos ama y no se olvidará absolutamente de nada de lo que necesitamos. Y esto dijo Jesús: mirá las aves. El Padre no deja que ninguna de ellas caiga a tierra. Él está enterado de todo. Y es más, esperanza para los calvos, no se asusten, el Señor dice: ni un cabello de tu cabeza cae en tierra. ¿En qué se entere? Una vez viajando en un colectivo, entramos en diálogo con un señor, pareció muy amable. Cuando yo estoy al lado de alguien del que puedo aprender, yo aprovecho. Y pronto me di cuenta que era un científico en algunas cosas que él me compartía, y salió el tema de la fe. Yo dije: qué bárbaro esto, porque muchas veces las personas con mayor conocimiento a veces son reacios a hablar del Señor, pero me llamó la atención la apertura que tenía. Y entonces estábamos hablando de eso, cómo Dios cuida los detalles, y le dije a él: mire, cómo Dios cuida los detalles, que dice, el Señor dijo: ni un cabello de tu cabeza cae en tierra sin que él lo sepa. Digo: un cabello, una cosa insignificante. Me dice: no vaya a creer que es tan insignificante. Dice: yo con un cabello suyo en el laboratorio le hago el ADN. Pareciera insignificante. Un cabello, un pelito. Pero si para la ciencia no es insignificante, cuánto menos insignificante es para el Señor. Los ojos del Señor están en todo, en todo, en todo, en todo, y lo observo en el pasado y así fue. Entonces vivo el presente a plena conciencia. El Dios que respaldó a Daniel, el Dios que respaldó a Josué, el Dios que trabajó con Gedeón, el Dios que llamó a Moisés y que le dio la ley, el Dios que operó a través de los siglos, es mi Dios. Es tu Señor. Se arrojó del cielo para redimirte. El Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, vino para cumplir el plan de la redención. Mira qué cosa, mi hermano. Ya no es promesa cumplida.
antiguos en la antigüedad aguardaron el cumplimiento de la promesa. Vos y yo estamos disfrutando que la promesa se cumplió. Mirá qué diferencia. Ellos anunciaron la promesa y aguardaron que se cumpliera. Sus días terminaron y pasaron siglos, pero nosotros nacimos entre medio de la promesa cumplida y la manifestación de la gloria del Señor maravillosa. Así que tengo que vivir el presente a plena conciencia. Por eso te quiero animar, que seas un creyente que vive el presente a plena conciencia. Porque los acontecimientos están diciendo claro, muy claro, están diciendo algo. Esta mañana el pastor Rolly Sánchez hablaba de esto. ¿Qué vamos a hacer con las cosas tan evidentes que la tierra está diciendo a gritos? Vuelvo a mencionar Mateo capítulo 24, lo lees y así con una precisión exacta de todo lo que está sucediendo sobre la tierra en estos días. Entonces, los acontecimientos me están diciendo que mi presente es peligroso sin Cristo, pero es glorioso con el Señor. Tu presente es angustioso y penoso sin el Señor, pero es glorioso con Cristo. Alabado sea el Señor. Vos sabrás qué vas a hacer. ¿Lo dejás a Él de lado o te llenás del Espíritu? El que está lleno del Espíritu está viviendo el tiempo glorioso, es el tiempo de cumplimiento, el cumplimiento. El pastor que estaba con nosotros el día jueves nos hablaba de los pueblos, de las ciudades donde él está, y él admiraba las congregaciones aquí en Argentina, tremendas congregaciones, y él me decía, pastor, en mi zona, 50, 60 hermanos, es una gran iglesia. Y entonces, ¿qué quiero decirte? Está delante de tus ojos lo que el Espíritu de Dios está haciendo. No necesito leerlo en algún periódico, lo estoy viendo. Hermanos que aman al Señor, jóvenes que se consagran, vidas que se entregan en su mano, escritores que están escribiendo canciones, alabanzas, músicos bajo la inspiración del Espíritu, recibiendo la inspiración del Espíritu Santo, aún con música celestial. Y en algunos lugares han sentido una orquesta sonando en la plataforma sin que hubiera una sola persona. En la iglesia del papá de Matías pasó eso. Sintieron instrumentos que no estaban allí, se detuvieron todos y la música siguió. Música celestial manifestándose en la tierra, al igual que el coro de ángeles en los días de Belén. El que quiere estar dormido mirando para otro lado, no habrá nada que lo despierte. Pero el que me está escuchando esta noche con una actitud sincera, profunda, se dará cuenta que el presente está diciendo a gritos, todo está listo. Todo está listo. Yo creo, hermanos, que es para vivir en puntas de pie. Listo, me voy con el Señor, me voy con el Señor. Y no es simbólico esto, no es simbólico. No estaré después para explicártelo, así que mejor entenderlo ahora. Es mejor que vengas conmigo, es mejor. Pero el Señor viene y viene pronto. Pero con todos los acontecimientos del tiempo presente también están los desafíos del tiempo presente. También están los desafíos del día presente, de estos días presentes. Desafíos tan grandes. Muchísima gente, aún creyentes, que se apagaron y hace falta ir y encenderlos de nuevo. Hermanos que están en medio de las dudas, los tenemos que afirmar en las convicciones de fe. Otros que, envueltos en pecado y abrazados a la perdición, los tenemos que sacudir para que suelten lo que tienen que soltar y estén listos, porque nuestro Señor viene pronto. El presente es glorioso y también está lleno de desafíos. También es un presente con el que no podemos ser indiferentes, ¿cierto? Así que vamos a vivir el presente a plena conciencia. Cada día revisamos nuestros corazones. Cada día revisamos toda nuestra vida, todo nuestro ser, mis pensamientos, mis palabras, mis pasos. He incluido en mi oración algo. Yo no sé si Dios se ríe de la manera que oro, pero le dije, enséñame a amarte, Señor, que deje de ofenderte de una vez. Porque nuestras limitaciones a veces hacen que tengamos respuestas tan escasas
tan distraídas, tan lentas. Nos habla hoy y le obedecemos el año que viene. Nos habla hoy y tiene que venir un profeta de algún lado para decirte: el Señor te dijo, mira, si no te lo manda, no te mueves. Y cuando alguien corre porque hay un ministro de Dios acá y allá, voy a recibir palabras, yo le pregunto: ¿cuántas palabras recibiste en toda tu vida? ¿Cuál de esas te dedicaste a cumplir? ¿Está mal seguir buscando palabra del Señor? No, no está mal, pero está más mal todo lo que oíste y recibiste no estar cumpliéndolo. Somos coleccionistas de profecías. Y algunos cuentan con orgullo: porque cuando vino tal ministro me dijo tal cosa, y cuando vino el otro me dijo, ¿y cuál de todas te largaste a hacer? Algunos hasta todavía están enredados en pecados de los que no han salido, teniendo tanta palabra del Señor sobre su vida. Entonces me preocupa vivir el presente inconscientemente. Que este presente es muy breve. Le queda muy poquito. Le queda muy poquito. Quiero vivirlo a plena conciencia. Yo no sé los años que me quedan. Solo sé los que viví. No sé los años que me quedan, pero los que me queden los quiero gastar para honrar al Señor. Lo quiero invertir para glorificar al Señor. Claro, tengo así compromiso asumido, claro y verdadero. Tengo que mantener en felicidad y en paz a mi familia. Pero no hay ninguna garantía si no vivo en la voluntad del Señor. Cuando alguien se sale de los propósitos divinos, es como un meteorito dando vuelta, no sabes dónde va a caer. Y donde caiga es un desastre. Pero si está en su curso, no hay peligro. Un creyente consagrado al Señor, no hay peligro con él. Está en la órbita del Espíritu. Amén. Así que vamos a vivir el presente a plena conciencia, mi hermano. Y vamos a vivir alistándonos para el futuro. Oh, eso viene. El presente, el futuro, todo el tiempo está dentro de ti. Y vamos a alistarnos para el futuro con mayor dedicación, Hablaba con los pastores que estos días que vivimos son tiempos absolutamente tiempos de definición. El que es, será, y el que no es, no será. Este es el tiempo que muchísima gente que no se convirtió a Cristo todavía va a decidirse por el Señor cuando se dé cuenta que la perversidad avanza a pasos agigantados. Padres que fueron indiferentes con Dios toda la vida, pero mirarán a sus niños y dicen: si no recurro a buscar al Señor, no sé qué futuro le queda a ellos, así que van a definirse por el Señor. Alguien irá a tocarte timbre diciéndote: háblame del Dios que vos tenés. Llévame a la iglesia donde vos vas. Y será por una razón: sus ojos empezaron a abrirse, que a este mundo le falta poco. Y que la corriente de perversidad es fuerte. Te tomás del Señor o te arrastra. Entonces son tiempos de definición. Es el tiempo cuando la cizaña será atada y separada del trigo, porque en el granero del Señor habrá trigo limpio. ¿Entiende? La cizaña va a ser separada del trigo. Y no estoy hablando del creyente que anda flojito y esto y lo otro, porque ese es una clásica evangélica. Si esta noche estuviera diciendo aquí: algunos de ustedes esconden pecado en su corazón, estaría diciendo: qué palabra, qué revelación. Te estoy llamando a ponerte en orden con el Señor y listo. Pero estoy diciendo que muchísima gente necesita decidirse por el Señor y todavía no sabe hacerlo. Y eres tú la persona que le tomará de la mano y le dirá: tenés que recibir a Jesús en tu corazón. ¿Te das cuenta? Así de sencillo. Va a cambiar el curso de su vida. Nos preparamos, estamos listos para ese futuro glorioso. Nos preparamos con mayor dedicación. Para quienes están tomando apunte o escuchan la grabación, porque no está en el apunte allí, Apocalipsis 22, del 11 al 13. Apocalipsis 22, del 11 al 13. El Señor dice que te está aguardando para que pases a comer del árbol de la vida. El futuro que el Señor tiene para ti es un futuro de gloria. Amén. Alabado sea el Señor. Amados, vamos a estar creciendo en santidad.
no comparándonos con los demás, sino revisando que nuestra vida vaya en crecimiento, en crecimiento, en crecimiento. Cuando hayas algo en ti que no tiene que estar en ti, tenés que hacerle frente y decir, no te quiero adentro mío. Luchamos con cosas que son humanas, son naturales, son de esta tierra, pero nosotros queremos lo celestial, lo que viene del Señor, lo que está prometido, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Entonces te animo, no te conformes. Y si estás preparándote, no tenés por qué tener miedo. No tenés por qué tener miedo. ¿Sabe? Una forma de prepararse en los días que vivimos es amar la venida del Señor. Hay promesas para los que aman su venida. Y aquí me parece mejor, no pido que nadie levante la mano. Quiero que ese examen lo hagas en forma personal, a conciencia con Dios. ¿Amás la venida del Señor? ¿O estás diciendo, no, Señor, no se te vaya a ocurrir venir? No, yo prefiero creer que la venida del Señor es simbólica. Me parece que el pastor se tomó algo con el mate de la tarde, no sé qué le dieron, y ahí está eufórico diciéndome, no, mejor, porque yo escuché a este teólogo y a este otro, y la corriente por aquí y por allá. ¿Sabe cuánta gente habrá creído que lo que Noé le decía era simbólico? Pero el pasado me enseña mucho. Cuando Dios habla, habla, y a nosotros nos queda creerle y obedecerle. Amén. Así que hay que aprender a amar la venida del Señor. De pronto hay personas que dicen con mucha sinceridad, Señor, cuando se habla de tu venida, a mí no me da ninguna alegría. Pero yo tengo que aprender a amar tu venida. Les he contado muchísimas veces, cuando yo escuché una predicación muy clara sobre la venida del Señor, tenía un susto terrible. Y yo fui uno de los que le dije al Señor, no se te vaya a ocurrir venir ahora. No, porque oír hablar de la venida del Señor a mí me asustaba. Tuve que aprender que el Señor tiene todo arreglado y que Él me perdonó y anotó mi nombre en el libro de la vida, y aprender a amar su venida. Y no es que estoy apresurado por su venida porque tenga miedo a envejecer. No tengo el secreto de la juventud, no lo tengo. Pero el tiempo que me queda lo quiero usar para glorificar su nombre. Pero estoy aprendiendo a amar su venida. Te pregunto, y llevarlo para un examen personal, para un diálogo personal con el Señor, ¿estás amando la venida del Señor o preferís olvidarla? Te aseguro que no es ninguna solución olvidarla. Te lo aseguro. No es ninguna solución echarla al olvido. Entre los mecanismos de nuestra mente, y tengo profesionales y profesionales entrenándose que pueden corroborar esto, es un mecanismo de la mente echar al olvido lo que no quiere tener presente. Y hay dos cosas muy puntuales que las echa al olvido: lo que le duele y lo que no le conviene. Hay cosas que nuestra mente se niega a tenerlas presentes porque le duele, alguna instancia fuerte que no logró perdonar, no la superó, pero no se la quiere acordar y voluntariamente la arroja al olvido, pero no se sana nunca. Cuando el Señor te la trae al presente es para sanarte, no para seguirla escondiendo. Y la otra es cuando algo nos compromete. Y el espíritu nunca es libre, el alma nunca se sana, y nuestro cuerpo va a mostrar las evidencias de lo que no hemos logrado entregar al Señor y ser limpiados. Entonces nuestra mente prefiere tirarlo al olvido. La cuestión que esto lo tirás al olvido y se sale solo otra vez. Te aparece de vuelta. No podés echar al olvido la venida del Señor. ¿Estás de acuerdo conmigo? No se puede echar al olvido. Es una verdad demasiado anunciada, muy proclamada. Bienaventurados los que de aquí en más comienzan a prestar atención a las Escrituras, lo que la Biblia dice de la venida del Señor. Que el Señor vendrá con voz de arcángel, con voz de trompeta, descenderá del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán, y la iglesia entera irá a su encuentro. Hermanos, ¿qué locura se le ocurre? Mire, eso sucedió cuando el Señor resucitó. Los sepulcros se abrieron. Y muchos de los que habían muerto en esperanza escaparon de los lazos de la muerte, como una evidencia de lo que sucederá en su venida. El día que llevamos a mi mamá al cementerio, yo estaba así, bueno, ¿cómo se siente uno cuando la mamá ya no está?
Ya llevaba varios años de estar lejos de casa, viviendo en Rosario, nos veíamos muy cada tanto. Estuvimos allí, y cuando ya estaba para cerrarse el ataúd, yo quise leer una porción de las Escrituras. No entendía cómo lo había preparado el pastor en Mar del Plata. Él iba a hacer una ceremonia en el templo, así que se fue del funeral, se fue del velorio. Yo dije, no, voy a dejar que esto termine así que me paré al lado y leí Tesalonicenses capítulo 4, y hablando de la venida del Señor, dice, mientras lo leía, me preguntaba por dentro, eso extraño que estás haciendo algo y por dentro estás hablando con vos, ¿cómo sabré que esto va a ser así? Y leo en ese momento que los que vivimos, los que estemos sobre la tierra, no precederemos a los que durmieron, sino que los veremos con nuestros ojos como el Señor los resucita. Y el Señor me respondió allí, será la última promesa divina que vas a ver cumplida con tus ojos. Y cuando salíamos del cementerio, me acuerdo como si fuera el día de hoy, salí abrazado con mi esposa y con mi hermano. Lo que me conmueve no fue haber dejado a mi mamá allí, porque yo sabía que esa tierra iba a abrirse para darle paso. Fue que cuando íbamos caminando, yo los miré a ellos a ver si ellos sentían lo mismo. Yo sentí las trompetas del cielo. Y no hubo cosa más profunda que me diera consuelo, que el Señor, como si corriera el velo de la eternidad y me dijera, Eduardo, escuchá lo que va a pasar. Escuchá un poquito de lo que va a pasar ese día, como que te da un adelanto. Y entonces me llenó de paz, y yo los miraba a ellos, a Enrique y a Claudia, a ver si ellos estaban oyendo lo mismo. ¿De dónde venía esa música celestial? Y me llenó de paz, porque en el día de la venida del Señor, ninguno que haya creído en Él quedará sin ser llevado a su gloria. Y algunos un poco más pensantes, abrazados a algunos aspectos de la ciencia, me dicen, y pastores, ¿qué va a pasar con el cuerpo del que murió quemado en un incendio? Es absolutamente ceniza, y los dejaron en un crematorio y después arrojaron sus cenizas al viento o al río. ¿Qué va a pasar? Y yo le digo siempre, la misma ciencia explica algunas de estas cosas, que nada se pierde, que todo se transforma. Los átomos que compusieron ese cuerpo, cuando suene la trompeta de autoridad, voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Cuando el anuncio divino llegue, ocurrirá lo mismo que en el día de la creación. Cuando Dios dijo, las cosas empezaron a existir. Cuando Dios habló, los cuerpos volverán a formarse otra vez. De pronto estamos hablando demasiado largo de esto, pero es para que tengas confianza que al Señor no se le ha escapado nada. Miremos, por favor, a quienes vivieron el pasado con admiración. Vamos a mirarlo con admiración. Ellos hicieron cosas impresionantes en la historia. Pero déjeme terminar diciendo esto, y yo le pedí a los jóvenes esta noche que estén presentes como nunca. Porque quiero decirle, hermano querido, está muy bueno la admiración. Está muy bueno ser admiradores de los que nos precedieron, de los que vivieron en la historia. Pero lo que debemos hacer es no solo admirar, sino continuar la obra que ellos estaban haciendo. ¿Me entiende? Continuar la obra que ellos estaban haciendo. Si bien nuestros cantos, nuestras predicaciones, nuestros mensajes, nuestros testimonios, nuestras reflexiones hacen lo correcto, admirar los personajes de la historia, yo te quiero desafiar a hacer lo que estás haciendo, conquistando una nueva zona en la ciudad. Estaba lindo quedarse acá, éramos muchos, estábamos cómodos, ¿cierto? Cada día cuando estás transpirando y te duelen las costillas, ¿y para qué? Osvaldo me dijo el otro día, estoy molido. Le dije, decime que sos pastor y te entiendo. Suficiente con que me lo digas. Porque no fuimos llamados para ser simplemente quienes admiran en la historia, sino para darle continuidad a lo que ellos hicieron. Hay una historia que tanto tiene que ver con Argentina. Argentina, vista desde un plano en las misiones, es lo último de la tierra.
Se entiende que donde Jesús dijo, id por todo el mundo, hasta lo último de la tierra, desde donde estaban los que hicieron aquellos estudios en misionología, Argentina es lo último de la tierra. Y allí vinieron predicadores de lejanas tierras, independientemente a que por ahí la memoria nos traicione con alguna cuestión sentimental, pero vinieron de Inglaterra. Justamente las Islas Malvinas fueron su último punto de tierra firme para cargarse de provisiones y seguir hasta Tierra del Fuego. Llegaron a Tierra del Fuego, lo último de la tierra, para anunciar el Evangelio del Señor. Otros junto con el reverendo Gardiner, no recuerdo yo los demás nombres, pero hace muy poco leí algo de esa historia. Justamente las Islas Malvinas fueron el último puerto para aprovisionarse y luego llegar a Argentina. Pero la viveza criolla, de la que nos tenemos que arrepentir y pedirle perdón al Señor, cuántas barbaridades se han hecho en nuestra tierra, abusándose de aquellas personas, los nativos les robaron todo su alimento, le robaron sus ropas. Y ellos escribían cada día en su diario personal las instancias de lo que iban viviendo. Ya el barco que traía socorro para ellos había zarpado del puerto, estaba atravesando el mar para llegar y traerles alimento y traerles socorro, porque estaba previsto todo eso. Pero no llegaron a tiempo. Cuando llegaron, encontraron el cuerpo del reverendo Gardiner congelado. Junto a él, las notas que llevaba cada día, y con letra muy difícil de entender, decía: mis manos ya no pueden tomar el lápiz para escribir, estoy congelado. Y sus últimas palabras. Entonces, ¿qué podríamos hacer cuando escuchamos una historia así? ¿Llorar? ¿Lamentarnos? ¿Decir, pobre? Mirá. Cuando la noticia llegó a Inglaterra, sucedió algo, un avivamiento en las misiones como nunca en la historia. Cuando los jóvenes en Inglaterra escucharon cómo ese hombre inició la labor, llegó a un lugar donde no pudo ganar a nadie, sino que ahí entregó su vida, sembró su vida por el Evangelio del Señor Jesucristo, miles y miles y miles de personas, miles y miles de personas hicieron lo que hay que hacer, si bien admirar a los que emprendieron, continuar la obra cuando ellos no están. ¿Puedo oír un amén? Continuar la obra cuando ellos no están. Algo que me da una cuota de tranquilidad, y lo digo cuando hablo con los demás pastores: si el Señor me llevara antes de su venida, la iglesia sabe lo que tiene que hacer. Los pastores saben lo que tienen que hacer. Los jóvenes saben lo que tienen que hacer. Amén. Cuando ya no esté el pastor Eduardo para darles un abrazo, serán ustedes los que abracen la gente. Cuando ya no esté el pastor Eduardo para predicar, pero no esperen eso, prediquen ahora, por favor, porque me hace bien oírlos. Cuánto me ha bendecido, o es cordero chivado. Alguien grabó su predicación y me la mandó por WhatsApp, y cuánto me gocé. Y dije, qué palabra preciosa. Me alimenta, me bendice. Cuando los pastores predican, yo estoy en ese banco, no estoy yéndome por otro lado, estoy recibiendo la palabra de los siervos del Señor. Pero esta noche quiero decirles qué hay que hacer cuando los que empezaron no pudieron completar. ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir la obra. Hay que seguir la obra. ¿Qué hay que hacer, hermano? Hay que seguir la obra. Entonces lo que empieza por la voluntad de Dios no es el logro de un hombre. Cuando el hombre no está, la obra sigue, porque el cuerpo de Cristo está en acción y la obra sigue. Amén.
Quiero aclararlo por las dudas, no es que me voy a morir. Es más, el médico me dio un diagnóstico muy alentador, me dijo, estás hecho un pibe, me sentí feliz. Quiero darle tranquilidad a mi esposa, estoy envejecido de afuera. Pero les digo, por dentro soy más pibe que muchos de ustedes. Por dentro soy más niño que muchos de ustedes. Vamos a continuar la obra, amén. Todavía quedan muchas cosas por hacer. ¿Están enterados ustedes? Un jovencito de 19 años me sorprendió el otro día. Estaba queriéndose enterar de las cosas que hay en el corazón de su pastor. Dije, Dios está armando ese ejército para que todo continúe. Y hay cosas que sucederán estando yo presente. La diferencia que ya tengo 62 años, pibes, necesito de ustedes, los que tienen 18, 15, 25, 30. Todavía no les escatimo subirme un andamio, pero ustedes son más rápidos que yo. Cuando Dios me llamó, cuando Él me salvó, yo tenía 16 años. Muy poquito tiempo después sentí al Espíritu Santo llevándome una experiencia que voy a explicarlo cómo fue, porque eso puede ayudarle a muchas personas que estén viviendo lo mismo, y eso es glorioso. No tiene que ir al psicólogo, tiene que ir al altar. ¿Entiende? ¿Qué me pasaba? A los 16 años, yo con los demás pibes me sentía raro. Me sentía viejo, porque ellos 15, 16, 14, que hacen todas las cosas de un chico de 15, 16, de 14, y yo no encajaba en el grupo. Pero con las personas más grandes me sentía raro porque yo era un pibe. Así que era chico para con los grandes y era extraño para con los de mi edad. Pero gracias a Dios, ¿a cuánto le está pasando eso? Hermano, yo me siento raro. Porque todos los demás están ahí en la locura de la moda y de que esto, de acá y de allá y de lo otro, que no lo sé mencionar porque yo estoy de la otra generación. Todos metidos en el curso de algo, y yo, hermano, como que no encajo. Entonces quiero decirte lo que me dijo aquella consejera. ¿No será que Dios te está llamando para algo mayor? ¿No será? ¿No será? Ese día yo corrí al altar para una experiencia muy, muy diferente, sabiendo que Dios me estaba llamando para el ministerio. Y se lo he dicho algunas veces, pero en la cantidad de gente que se fue añadiendo a la iglesia no lo sabe. Yo era uno de los pibes que menos opción tenía en la iglesia donde estaba. Era uno de los más nuevitos, no era de los más reconocidos. Era el que molestaba con la bicicleta que la ponía en la escalera de la entrada del templo. Pero los hermanos sabían que era uno que corría para el altar cuando estaba el llamado. Y en eso me tomaron en cuenta. Lo que me costó entrar en el coro de la iglesia, lo que me costó, porque me miraban, este bicho raro. Las viejas guardavoz que me miraban de lejos. Después me he divertido cuando fui a Mar del Plata, le he dicho a alguna de ellas, mira que ayer no te perdiste. No era peligroso, no, pero me tenían miedo. Así que no era la persona más apreciada. Sí, porque este tiene... No, yo era era el último del montón, no del montón, era el último del montón. Pero la convicción fue muy fuerte de su llamado. Y chicos, yo entregué mi vida a Cristo y serví al Señor con tantas dudas, con tantos temores, con tantas limitaciones. Porque cuando me convertí, amados, yo quisiera haber tenido la mitad de la preparación que tiene cualquiera de ustedes. Pero yo era prácticamente un analfabeto. Prácticamente. Me costó muchísimo. Muchísimo me costó estudiar. Muchísimo me costaban los deberes. Las hojas de los deberes parecía que tenían sarampión, venían llenas de marcas rojas, todas las correcciones. Y los exámenes, chao, no llegaba nunca a la nota. Pero le di tantas gracias a los profesores, a aquellos hombres mayores,
y me abrazaban y me decían: flaco, no aflojes. Es claro que Dios te ha llamado y el Señor te va a ayudar. Es claro. Tenía compañeros universitarios que los 15 minutos de recreo le alcanzaba para hacer los deberes. A mí no me alcanzaba todo el día. No me alcanzaba. Encima, condicionado por el seminario, me recibieron como alumno regular, pero me dijeron: antes de graduarte tenés que terminar la primaria. Así que a la hora que todos los demás estudiantes iban a hacer sus deberes, yo con otro compañero, para disimularla, decíamos que íbamos a la facultad. Íbamos a un centro de alfabetización para adultos en una iglesia. Y siempre decíamos con mi compañero, que ya está con el Señor, bastante más grande que yo: no sabemos si nos dieron el diploma porque nos amaban, porque la sortearon y qué sé yo. Lo pudimos presentar y graduarnos. Pero esas cosas que Dios hace para que no te quedes duda que es Él el que abre tu cerebro. Me gradué entre medio de compañeros entrenados, universitarios, gente capacitada, preparada, pero el Señor me dio el honor de estar entre los 3 primeros promedios de mi grupo. Y en algunas materias tener la nota más alta que tenían todos mis compañeros. Fue para que no tenga duda que su gracia estaba operando sobre mí. Entonces quiero decirte, no hay excusas. Si la voz del Señor te está llamando, no le digas: yo soy frágil, no sé, yo no puedo, yo no. Llámalo a aquel que tiene estudios secundarios, llámalo a aquel que es médico, llámalo a aquel que es doctor, llámalo. Si Dios habla contigo, decile: heme aquí. Porque Él toma un pedazo de barro y lo moldea. Y en estos años de ministerio, Dios me ha dado el honor de guiar a Cristo a muchas personas, de bendecir a muchos ministros. Esta mañana el pastor Rolly estaba contando cómo Dios usó mi vida en el Chaco para fortalecerlo, porque él era un hermano del montón en la congregación. Y Dios me usó para inspirarlo, y así otros siervos del Señor. He visto tantas cosas. ¿Qué quiero decirte? Que lo único que te hace falta cuando Dios te llama es decirle sí. Todo lo que te hace falta, todo lo que te hace falta. Y quiero concluir diciendo esto: y de allí en más bienaventurados los que tomen esta verdad. El propósito de Dios cuando hace la creación es poner al hombre en la tierra para que gobierne, para que el gobierno de Dios esté sobre la tierra a través del hombre. Le da a Adán una compañera tomada de su costado, como lo explicaba hace un rato. Le da a Adán una compañera que la toma de su costado, y finalmente los dos juntos defraudan al Señor y el mundo está como está porque lo que hizo Adán y Eva. Pero Dios no se olvidó su plan. Dios envió a su Hijo Jesús. Y cuando Él se entregó en el Calvario, su costado fue abierto para darle nacimiento ¿a quién? Cuando a Adán le fue abierto el costado, fue para darle existencia a Eva. Cuando el costado de Jesús fue abierto, para darle la existencia ¿a quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuántos pertenecen a la iglesia? ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? ¿Cuántos son los redimidos? Digan: aquí estoy. Pónganse en pie. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Yo soy la iglesia de Cristo. Decilo: yo soy la iglesia de Cristo. Yo soy la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. La iglesia de Cristo se pone en pie. La iglesia de Jesús se pone en pie. La amada del Cordero se pone en pie. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Poderoso el Señor! ¡Poderoso! ¡Unge tu iglesia! ¡Despierta tu iglesia! ¡Llena tu iglesia! ¡Enciende! ¡Enciende! ¡Espíritu de Dios! ¡Enciende! ¡Enciende! ¡Enciéndenos! 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 ¡Oh, despierta al que está dormido! ¡Enciende al que está apagado! ¡Sacúdenos! ¡Sacúdenos! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Ábrenos el entendimiento! ¡Ábrenos los ojos! ¡Ábrenos los oídos! ¡Espíritu de Dios! ¡Espíritu de Dios! ¡Tómanos! ¡Tómanos en tus manos! ¡Toma los niños! ¡Toma los mayores! ¡Toma nuestras vidas! ¡Toma los jóvenes! ¡Personas poderosas en tu reino, Señor! ¡Glorioso! 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 ¡Aleluya!
Oh, gloria a Dios, bienaventurado el que entienda esto y tome una decisión correcta. Lo que fracasó con Adán y con Eva, el Padre lo está haciendo con Cristo y la Iglesia. ¿Sabés quién va a hacer sobre la tierra lo que Dios quiere que suceda? ¿Cuántos ya se dieron cuenta? ¿Hizo su parte Jesús? ¿El Señor ya hizo su parte? ¿A quién le toca la siguiente? ¿A quién le toca la siguiente? ¿Quién es el que le dice al Señor, teneme en cuenta? Yo, Señor, haré la parte que queda. Yo, Señor, haré lo que falta. Este altar aguarda a los que le dicen al Señor, yo estoy, yo estoy, yo estoy.